Mexicanos, espero que tengan una excelente tarde. Hoy nos encontramos ya a 4 de junio del año 2020, campechaneando cómo será la recuperación económica. Hay un secretario, Arturo Herrera, de Hacienda, que es el que maneja la lana de este país, al cual casi nunca hemos escuchado. Me da mucho gusto, porque esto le va a generar certidumbre a la gente. En las manos de este señor está el futuro económico. Y nos dice cómo ve el panorama y cómo será la recuperación. Es un video de mucha importancia y relevancia. Este hombre deberían de invitarlo a las mañaneras, a que diera algún tipo de información extra, porque el tema de la lana es lo que mantiene a muchos empresarios pequeños y medianos, al igual que la ciudadanía en general, espantados porque esta situación del coronavirus pareciera que no termina. Les va a dar mucho gusto escuchar estas estrategias porque pues el presidente lo comenta, pero Arturo Herrera lo toca a fondo. Así que presten mucha atención. Buenas tardes. En las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas donde la gente, periodistas, analistas, nos preguntan cuál puede ser la posible trayectoria de la economía en la reapertura. Esta es una discusión que ha sido de interés no nada más en México, sino en el mundo. Y de manera muy curiosa, los distintos analistas lo han tratado de ilustrar con el tipo de forma que podría tener en una letra, ¿no? Entonces hay gente que habla de una trayectoria de V, donde hay una caída abrupta de la economía y una recuperación igualmente abrupta. Hay gente que habla de una W, donde hay una reapertura y después por un posible rebrote de la epidemia, un cierre nuevamente antes de volver a abrir. Después hay gente que habla de una forma de U, donde hay una caída, después una especie de estancamiento que precede la recuperación. Y yo creo que más allá de esta discusión, de esta especie de sopa de letras, hay unas razones por las cuales esto es muy importante. Y es que la recuperación económica va paso a paso con una recuperación del empleo, de los salarios y por lo tanto del bienestar de nuestra población en una época que ha sido particularmente dura para los negocios y para la economía familiar. Dentro de todas estas discusiones, probablemente la que tiene más sentido es la que tiene que ver con esta V y tiene una racionalidad muy puntual. Se piensa que si este es un periodo de crisis que se debió a que de manera colectiva y a través de los gobiernos se decidió cerrar la economía, al abrir la economía nuevamente tendría que haber una reapertura y un impacto que sería simétrico. Probablemente lo que nosotros vamos a ver es una recuperación rápida pero asimétrica, es decir, va a ser importante pero no va a ser a la misma velocidad que cayó y hay una razón muy específica. Permítanme ilustrarlo con el ejemplo de algún restaurante, es decir, tenemos un restaurante que estaba abierto en febrero y en marzo y de repente decide cerrar para colaborar con la sana distancia y evitar el contagio y un día pronto se le permite que vuelva a abrir sus actividades. Va a tener un impacto muy importante en los ingresos, va a empezar a comprarle a sus proveedores, a pagarle a sus cocineros, a los meseros, etcétera. Pero este restaurante probablemente va a abrir en condiciones distintas de las que tenía en febrero y marzo. Va a tener que tener menos mesas, más espaciadas, en horarios diferentes, etcétera. Y eso va a hacer que aun cuando el negocio va a empezar a subir de manera muy rápida con respecto a la base del cierre, va a ser a un ritmo relativamente más lento. Hay gente que para tratar de ilustrar esto se refiere no a una V asimétrica, sino una especie como de palomita o como el signo de la marca de unos tenis. Pero el otro elemento que es importante destacar para nosotros es que no somos ni los ciudadanos ni nosotros actores pasivos frente a la trayectoria que va a tener la recuperación. Y hay dos cosas muy claras que tenemos que hacer. Del lado de los ciudadanos tenemos que ser muy disciplinados, vamos a tener que ser muy respetuosos de las normas que las autoridades locales están haciendo, el uso de tapabocas, etcétera. Pero también por el lado del gobierno hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer y me voy a referir a 4 de ellas. Una
Estamos acelerando el gasto que teníamos programado para los meses de octubre y noviembre ahora, para que impacten a la economía ahora, y lo estamos acelerando fundamentalmente en aquellos proyectos que tienen lo que los economistas llamamos una mayor capacidad de absorción, es decir, son aquellos proyectos en los que el gasto se traduce de manera más rápida en empleos, en inversión, etcétera, ¿no? Proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, como la refinería de Dos Bocas, etcétera. Una segunda característica es la mayor parte de los proyectos requieren algún tipo de financiamiento, y entonces estamos asegurándonos que a través de las distintas autoridades financieras va a haber los recursos suficientes y con la premura adecuada para que todos los negocios tengan acceso al financiamiento. Y otros dos muy importantes es enfocarnos en cuáles son los sectores que pueden servir de arrastre al resto de la economía. Y hay estos dos sectores que han sido claves para nosotros: la construcción y lo que tiene que ver con el comercio exterior, y en particular con las industrias que están ligadas a la cadena de valor de Estados Unidos. La construcción es un sector muy importante, se han perdido muchos empleos desafortunadamente en esta crisis y queremos que se reactive lo más pronto posible, y una de las grandes apuestas que este gobierno va a hacer es a la utilización del Tratado de Libre Comercio como palanca de desarrollo, y por eso era muy importante empezar con la apertura ya del sector automotriz. Si todos trabajamos de manera muy decidida en esto, estoy seguro que a pesar de lo trágico y de lo difícil que ha sido este periodo, vamos a poder regresar a una nueva normalidad lo más pronto posible. Interesante lo que dice Arturo Herrera. Yo creo que también es una cosa muy positiva el que nos hable con la verdad. ¿Cómo va a ser la recuperación? Como la palomita de Nike. Si bien es cierto, va a subir, no a la velocidad con la que bajó. ¿Por qué? Por la sana distancia y también el hecho de las nuevas medidas de la, valga la redundancia, nueva normalidad. Él lo pone como el ejemplo de un restaurante. Va a existir la reapertura igual del gimnasio, del spa de belleza, pero no tener el mismo número de mesas, los antros también, los bares, los cines, sillas apartadas, etc. Sin embargo, existe algo que genera mucho empleo, que es el tema de la construcción, que ya entró. Muchos empleos, miles de empleos directos y muchos indirectos. Es por ello que aquellos que están criticando el tema del presidente llegando a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo, a Chiapas, por el Tren Maya, deben de entender que el presidente lo que quiere es que ya haya dinero, que la gente tenga trabajo, que exista el sustento, que el ciudadano pueda llevar a su casa lana. Para eso están adelantando inclusive proyectos que dejan mucho dinero. El tema de la construcción, señores. Estamos hablando no solo del albañil, del ingeniero, de doña Concha que vende a las afueras pues unos ricos tacos de seso para que tengan energía allí los trabajadores, así como el tricicletero. Si viven, por ejemplo, aquí en el sureste se utiliza mucho el triciclo cuando en los pueblos hacen algún tipo de obras. En el tema del Tren Maya así será. O el que tiene el taxi, el Uber, etc. La reactivación, gracias a que el gobierno está metiendo un montón de lana, son millones, miles de millones, no decenas, no cientos, que se están adelantando en pleno 2020. La Secretaría de Hacienda también tiene una mayor captación. Señores, solo Walmart, 8,500 millones, 8,700 de FEMSA, 8,000 y pico de Carlos Slim, más de 600 de IBM. Todo eso en un periodo muy corto de tiempo, que se van a meter en programas sociales, pero también a créditos a la palabra y la reactivación por medio de obras por parte del gobierno federal. Todo esto va a generar mucho dinero, mucho empleo, pero a pesar de todo lo que se diga, hay que también ser conscientes de la nueva normalidad. El principal ejemplo que les puedo dar de cómo esta nueva normalidad está afectando es que muchos ya están saltando a otro barco, como por ejemplo Lili Téllez, precisamente por lo que les acabo de decir. El PAN es un partido político que nace por parte de la religión y los empresarios. Estos grupos
están muy alterados porque desean que ya se reabran todo tipo de negocios. Sin embargo, pues no se puede todavía al 100% ante el semáforo del cual el doctor Hugo López-Gatell ya habló. Hoy se huele otra traición de Gaby Cuevas y de Germán Martínez. ¿Por qué están saltando al PAN? El PAN quiere otorgar otra vez privilegios. Antes, en una crisis como esta, los panistas pedían, que el ejemplo más claro es Felipe Calderón, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional solo en la H1N1, que era muchísimo menor que el coronavirus, porque ese ni siquiera fue mundial y no impactó. De hecho, ustedes lo pasaron en 2009 y no sucedió lo que hoy sucede aquí en México y en el mundo. Se pidió ese préstamo y se gastó de manera discrecional. Estas personas en el Senado de la República sigan a tener un poder fuertísimo. Recuerden que los senadores son por 6 años. Esto no tiene nada que ver con 2021. Ya desde ahorita podrían hacer pues una bancada muy fuerte. Estas personas desean que de nuevo entre el billete al gobierno. No crean que solo les duele a los empresarios grandes, pequeños y chicos. También les duele a estos tipos. Hay que tener mucho cuidado. El PAN está buscando regresar a aquellas épocas en donde se pedía para todo deuda. Recuerde usted que el presidente Andrés Manuel no ha pedido y hoy están tratando de desacreditar al doctor Hugo López-Gatell y al propio Andrés Manuel, presidente de México, por el tema de la reactivación económica en la nueva normalidad. Empresarios pequeños, chicos y medianos, sepan que lo que se está haciendo es lo que cualquier país hubiese hecho, claro, con una gran lección de vida, como es el tema pues, lamentable de la pandemia. Pero otro partido hubiese buscado endeudamiento y al final a ti como empresario no te iba a convenir. ¿Por qué? Porque al final el subirte los impuestos no te beneficia. Quizás al principio digas, gracias a que gobierna otro, pues están dando préstamos por doquier y se está generando dinero, pero todos esos préstamos tenemos que pagarlos. El Fondo Monetario Internacional ya le dijo a El Salvador, porque Nayib Bukele en un país pequeñito comparado a México, pidió más de $400 millones, que tiene que sí o sí aumentar los impuestos de su población. Nosotros no queremos eso, pero ya los panistas, miren, ponen toda esta información para que la gente tenga temor e incertidumbre. Y también se preparan para 2021. Estos señores de la nueva normalidad es quizás la prueba más grande de la 4T. Y tenemos a una persona capacitada, una persona muy preparada, repito, Arturo Herrera, que ya nos comentó que sí vamos a poder levantarnos y la estrategia es precisamente meterle mucha lana a las obras de la 4T, adelantándonos. Esto nos puede beneficiar. Prácticamente la refinería, el aeropuerto y el Tren Maya se harían en tiempo récord, que a todos nosotros, señores, nos va a encantar. Que pasen una excelente tarde. Yo soy Capechaneando Noticias y les invito a ver mis otros videos.